El sol brillaba intensamente ese sábado por la mañana en el pequeño pueblo de Greenville. Mary Williams, la esposa del veterano retirado capitán James Williams, salió de su casa para hacer algunas compras. Mary era una mujer tranquila y respetuosa conocida en la comunidad por su amabilidad y participación en las actividades locales. Su esposo James era un hombre de honor que había servido a su país durante más de 25 años. Era muy respetado y los dos vivían una vida tranquila y pacífica después de su retiro del ejército. A Mary le encantaba su rutina, caminaba hasta la tienda local, saludaba caras conocidas en el camino y disfrutaba del aire fresco. Hoy no fue diferente, excepto por una cosa que no podía prever. Cuando dobló la esquina de Maple Street, notó un auto de policía estacionado al final de la cuadra. No pensó mucho en eso. Después de todo, Greenville era una ciudad segura y a menudo se veía a los oficiales patrullando para mantenerla así, pero cuando Mary se acercó a la tienda de comestibles, escuchó el motor del auto de policía arrancar y en un instante estaba justo detrás de ella. Confundida, miró por encima del hombro solo para ver a un oficial de rostro severo saliendo del auto. Era un hombre alto y ancho. Hombre con el ceño fruncido que inmediatamente la hizo sentir incómoda. El nombre en su placa decía Oficial Daniels. Señora, necesito que se detenga ahí mismo. El oficial ladró su voz fría y autoritaria. Mary se sobresaltó, se dio la vuelta para mirarlo. Disculpe, preguntó tratando de mantener su tono respetuoso, aunque estaba claramente desconcertada. Coincide con la descripción de un sospechoso involucrado en un robo cercano, dijo el oficial Daniel, entrecerrando los ojos mientras la evaluaba. Mary se sorprendió. Creo que debe haber algún error, oficial. Solo me dirijo a la tienda de comestibles. He vivido aquí durante años y nunca he estado involucrado en algo así. Pero el rostro del oficial permaneció duro, impasible ante su explicación. Voy a necesitar ver su identificación, exigió, su tono volviéndose más agresivo. Mary, conmocionada, pero tratando de mantener la calma, metió la mano en su bolso para recuperar su identificación. No tengo nada que ocultar, dijo entregándole su licencia de conducir. El oficial Daniels la miró brevemente antes de devolvérsela. Esto no cambia nada. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? ¿Por qué? Mary le preguntó con la voz temblorosa. Ahora no he hecho nada malo. Sin decir otra palabra, el oficial Daniels agarró bruscamente a Mary del brazo y la empujó hacia el coche de policía. Conmocionada y aterrorizada, Mary intentó resistirse. Por favor, déjame ir, soy inocente, solo intento hacer mis compras. Pero el oficial no estaba escuchando. La estrelló contra el capó del coche, retorciendo sus brazos detrás de su espalda mientras le ponía las esposas en las muñecas. Deja de resistirte, gritó. Sin embargo, Mary no se resistía en absoluto. Las lágrimas corrían por el rostro de Mary mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Era una ciudadana respetuosa de la ley. La esposa de un hombre que había servido a este país con honor. ¿Cómo podía estarle pasando esto? Algunos transeúntes se habían reunido viendo cómo se desarrollaba la escena. Algunos susurraban entre sí mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar, pero nadie intervino. La vista de un oficial de policía maltratando a una mujer de mediana edad, como Mary, era inquietante. Pero el miedo mantenía a la gente a raya. Cuando el oficial Daniels empujó a Mary hacia la parte trasera del coche de policía, no podía evitar que su mente corriera. Había escuchado historias sobre trato injusto por parte de la policía, especialmente hacia personas que se parecían a ella, gente de color, pero nunca había pensado que le pasaría a ella, especialmente no en una ciudad como Greenville. El oficial Daniels se sentó en el asiento del conductor, cerró la puerta de golpe mientras aceleraba hacia la estación en el asiento trasero. Mary se sentó temblando, su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía entender lo que acababa de pasar. Todo lo que había hecho fue caminar a la tienda como lo había hecho tantas veces antes. En ninguna parte estaba esposada. En la parte trasera de un auto de policía acusada de un crimen que no cometió, sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a su esposo James. Si había alguien que pudiera ayudarla, era él. James había enfrentado innumerables desafíos en sus años de servicio, y no era un hombre que se echara atrás cuando sabía que algo estaba mal. Sabría qué hacer, pero ¿cómo podría comunicarse con él? No tenía su teléfono y no tenía idea de lo que sucedería. Una vez que llegaron a la estación, mientras se detenían en la estación de policía, Mary sintió una oleada de pánico. ¿Y si la mantenían aquí durante horas? ¿Y si no creían en su inocencia? ¿Y si esto era solo el comienzo de una pesadilla que arruinaría su vida y su reputación? El oficial Daniels Yen la sacó del auto. Su agarre todavía fuerte en su brazo la dejó ir, dijo bruscamente arrastrándola hacia la entrada de la estación. Mary tropezó sola, su mente daba vueltas. Nunca se había sentido tan impotente, tan violada, pero en el fondo sabía una cosa con certeza: su esposo, el capitán James Williams, no permitiría que esta injusticia se mantuviera. Era un hombre de acción, un hombre de principios y la amaba ferozmente. Pasara lo que pasara después, sabía que James lucharía por ella. Mientras el oficial Daniels la guiaba a la estación, Mary sintió un pequeño rayo de esperanza mezclado con su miedo abrumador.
esto no había terminado, ni por asomo. Mary fue guiada a través de los fríos pasillos grises de la estación de policía, su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, las duras luces fluorescentes de arriba hacían que la atmósfera se sintiera aún más intimidante, no podía creer que esto le estuviera pasando a su oficial. El agarre de Daniel en su brazo era fuerte como si esperara que ella saliera corriendo en cualquier momento, pero ¿a dónde podía correr? Era inocente, pero el mundo a su alrededor parecía decidido a tratarla como si hubiera cometido un crimen terrible. El oficial de recepción apenas levantó la vista cuando el oficial Daniels empujó a Mary hacia una celda de detención. Podía sentir las escaleras de otros oficiales cuando pasó frente a sus miradas frías e indiferentes. Nadie se molestó en preguntar qué estaba pasando o si necesitaba ayuda. Ella era solo otra persona para ellos, solo otro sospechoso esposado. Cuando llegaron a la celda, el oficial Daniels abrió la puerta y la empujó adentro. El sonido de las barras de metal cerrándose detrás de ella hizo que su estómago cayera. Se sentía tan definitivo, tan surrealista. ¿Cómo podía estar pasando esto? Quédate aquí hasta que solucionemos esto, dijo el oficial Daniel con su voz vacía de cualquier empatía. ¿Arregla qué?, preguntó Mary con voz temblorosa. No he hecho nada malo, pero el oficial no respondió. Giró sobre sus talones y se alejó dejándola parada sola en la pequeña celda poco iluminada. Las piernas de Mary se sintieron débiles y se sentó lentamente en el banco duro. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero luchó por contenerlas. Necesitaba mantenerse fuerte, de alguna manera tenía que superar esto. Sus pensamientos volvieron a James. Probablemente estaba en casa, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. James siempre había sido su roca, su protector a lo largo de su carrera militar, se había enfrentado a peligros mucho mayores que cualquier cosa que pudiera imaginar, pero ahora ella era la que estaba en peligro, y él no estaba aquí para ayudarla. Mary se abrazó a sí misma tratando de encontrar algo de consuelo en la habitación helada. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta del error que se había cometido. Seguramente no podrían mantenerla aquí mucho más tiempo. Tenía que haber algún tipo de evidencia que limpiara su nombre. Nunca había estado involucrada en nada criminal y mucho menos en un robo. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas mientras estaba sentada allí perdida en sus pensamientos. Trató de reproducir los eventos en su mente, preguntándose cómo un viaje tan inocente a la tienda de comestibles se había convertido en esta pesadilla. Todo había sido normal hasta que no lo fue. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo sacando a Mary de sus pensamientos. Miró hacia arriba esperando que fuera alguien que viniera a decirle que se había dado cuenta del error, pero no era el oficial Daniels. Reapareció esta vez con otro oficial, un hombre más joven, con una expresión más suave, se acercó a la celda mirando a Mary, con una mirada que parecía casi de disculpa. Oficial Daniels, ¿puedo hablar contigo?, dijo el oficial más joven en voz baja. Daniels gruñó, y asintió alejándose de la celda. Mary no podía escuchar su conversación, pero vio como el oficial más joven parecía estar cuestionando a Daniel. Su rostro mostraba preocupación mientras que el rostro de Daniel permaneció frío e indiferente. Después de unos momentos los dos regresaron a la celda. Este es el oficial Grayson, dijo Daniel con un aire de impaciencia. Te va a hacer algunas preguntas. Mary asintió sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez este oficial la escucharía, tal vez vería que ella no era una criminal. El oficial Grayson se acercó a los barrotes, su voz gentil pero profesional. Señora, lamento tener que preguntarle esto, pero ¿puede decirme exactamente dónde estaba esta mañana antes de que el oficial Daniels la detuviera? Iba de camino a la tienda de comestibles. Mary respondió con voz firme. A pesar de su miedo, salí de mi casa unos 20 minutos antes de encontrarme con el oficial Daniels. He vivido en Greenville durante años, todos en esta ciudad me conocen, nunca estaría involucrado en algo como un robo. Grayson asintió, tomando notas en un pequeño bloc de papel. Entiendo, señora Williams, ¿tiene alguien que pueda verificar dónde estaba esta mañana? Sí. Estaba enviando mensajes de texto a mi esposo antes de salir de la casa. Mary dijo que puede responder por mí. Está retirado del ejército. Capitán James Williams, él sabrá que todo esto es un malentendido. El oficial Grayson levantó una ceja ante la mención del nombre de su esposo. Estaba claro que el nombre tenía cierto peso incluso en esta pequeña ciudad. Miró al oficial Daniels, quien se movió incómodo sobre sus pies. Muy bien, Grayson, dijo, llamaré a tu esposo y veré si podemos aclarar esto. Mientras se alejaba, Mary sintió una ola de alivio. Finalmente alguien estaba dispuesto a escuchar al oficial Grayson. Parecía genuinamente interesado en ayudarla, a diferencia de Daniel, que la había tratado como una criminal desde el principio. Esperaba que una vez que James estuviera involucrado las cosas se solucionaran rápidamente. Minutos después, el oficial Grayson
Regresó, hablé con tu esposo, la señora Williams, él está en camino aquí ahora. Mary sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba contenta de James, y sabía lo que estaba pasando, pero también estaba preocupada por cómo reaccionaría James. Siempre había sido un hombre de autoridad tranquila, pero ella sabía que verla en esta situación encendería un fuego en él. A medida que pasaba el minuto, la ansiedad de Mary crecía. No pudo evitar preguntarse qué estaba pensando James, cómo manejaría esto. Ella sabía que él no dejaría pasar esto fácilmente. Él era un hombre que defendía lo correcto sin importar el costo, y ahora mismo la situación era todo menos correcta. Cuando James finalmente llegó, Mary pudo escuchar su voz resonando por la estación. Estaba tranquilo, pero allí era un inconfundible Edge que le provocó un escalofrío. Estaba exigiendo hablar con alguien a cargo, exigiendo respuestas sobre por qué habían arrestado a su esposa. Mary se puso de pie, su corazón latía con fuerza una vez más. Sabía que una vez que James estuviera involucrado, las cosas cambiarían, pero no tenía idea de cuánto. James Williams irrumpió en las puertas principales de la estación de policía. Su presencia exigía atención inmediata, con más de 6 pies de altura, hombros anchos, y una mirada severa que solo años de servicio militar podían perfeccionar. No era un hombre que pasara desapercibido. La recepcionista en el mostrador de recepción levantó la vista nerviosamente cuando se acercó, claramente sorprendida por la intensidad de su comportamiento. Necesito hablar con quien esté a cargo, exigió James, su voz firme pero firme. Mi esposa ha sido arrestada injustamente y no me iré hasta que esto se resuelva. La recepcionista tartamudeó por un momento antes de levantar el teléfono y llamar a uno de los oficiales superiores. James se quedó allí, con los puños apretados a los costados. Su corazón latía con una mezcla de ira y preocupación. No podía creer esto. Estaba pasando con Mary. Ella era la persona más amable y honesta que conocía. La idea de que ella estuviera involucrada en algo criminal no era solo absurda, era imposible. Mientras esperaba, James vio al oficial Daniel parado cerca de la parte trasera de la estación, con los brazos cruzados y una sonrisa arrogante en su rostro. Daniels no parecía preocupado en lo más mínimo por la situación que se desarrollaba ante él. En todo caso, parecía divertido por eso. La sangre de James hirvió. Podía decir al mirar a Daniels que este hombre tenía algo en contra de Mary desde el principio. James había visto hombres como Daniels antes, hombres que creían que tenían poder simplemente por el uniforme que vestían, hombres que pensaban que podían empujar a otros sin consecuencias, pero James no estaba dispuesto a dejar que eso le sucediera a su esposa. Capitán Williams, una voz interrumpió los pensamientos de James y se volvió. Ver a un oficial superior acercarse a su placa con su nombre, leer Teniente Harris, y se comportó con el tipo de respeto y autoridad que James reconoció de inmediato. Sí, James, respondió con un tono medido pero lleno de urgencia. Mi esposa fue arrestada sin ninguna razón. Todo esto es un error, y quiero que se solucione ahora. El teniente Harris asintió haciendo un gesto para que James lo siguiera a una pequeña oficina. Entiendo sus preocupaciones, capitán. Sentémonos, y repasemos lo que pasó. James siguió a regañadientes a Harris a la oficina, donde se sentaron uno frente al otro. Harris sacó un archivo y comenzó a hojearlo. Según el informe del oficial Daniels, Harris su esposa fue detenida bajo sospecha de estar involucrada en un robo que tuvo lugar esta mañana temprano. Coincidió con la descripción dada por un testigo en la escena. Eso es ridículo, dijo James, con la voz tensa por la frustración. Mi esposa estaba en casa conmigo esta mañana, antes de ir a la tienda. No robó a nadie, hablé con ella. Antes Harris respondió, mencionó que le había estado enviando mensajes de texto antes de irse. Me gustaría verificar esa información. James asintió. Tengo los mensajes aquí mismo. Sacó su teléfono y abrió la conversación con Mary, mostrándole a Harris las marcas de tiempo de sus mensajes de texto de esa mañana. Estaba claro que Mary no había estado cerca de la escena del robo en el momento en que ocurrió. El teniente Harris revisó los mensajes. Su expresión seria. Le creo, capitán, pero el oficial Daniels insiste en que su esposa se ajusta a la descripción dada por el testigo. Necesitaremos realizar más investigaciones para aclarar esto. James podía sentir que su paciencia se agotaba. Con el debido respeto, teniente, esto no es solo un malentendido, es una extralimitación grave de un oficial racista que arrestó a mi esposa por el color de su piel, no por ninguna evidencia real. Harris levantó la vista del archivo. Sus ojos se entrecerraron levemente. Esa es una acusación muy seria, capitán. Es la verdad, respondió James, sin dudar. He servido a este país por más de 20 años, sé lo que significa proteger y servir, pero lo que hizo Daniels, lo que está haciendo, no es nada menos que abuso de poder, y no lo toleraré. El teniente Harris lado, claramente preocupado por la situación. Tendré que analizar los detalles más de cerca, pero mientras tanto, su esposa permanecerá bajo custodia hasta que podamos investigar a fondo. James se levantó abruptamente, su frustración estaba hirviendo. Mi esposa no pertenece a una celda de la cárcel, teniente, ella es inocente, y usted lo sabe, tiene la evidencia frente a usted, libérela. Harris dudó por un momento y volvió a mirar el archivo. Entiendo lo difícil que es esto para usted, capitán, pero no puedo tomar ninguna decisión hasta que haya hablado con todas las partes involucradas.
James apretó los dientes, apenas conteniendo su ira. Estaba acostumbrado a lidiar con la burocracia, su tiempo en el ejército le había enseñado eso, pero este no era un campo de batalla donde tenía tiempo para esperar órdenes. Esta era la libertad de su esposa. Estaban hablando de que cada minuto que pasó tras las rejas fue un minuto demasiado largo. Entonces le sugiero que hable con quien sea con quien necesite hablar y que lo haga rápido. James dijo en voz baja y peligrosa, porque si mi esposa no es liberada, Bestia pronto tendrá un problema mucho mayor en sus manos con eso. James se dio la vuelta y salió furioso de la oficina, su corazón latiendo con adrenalina. No podía creer que esto estuviera sucediendo. El sistema que había pasado años defendiendo ahora se estaba volviendo contra su propia familia. Cuando regresó al vestíbulo principal, vio al oficial Grayson de pie junto a la celda de Mary hablándole en voz baja. A diferencia de Daniels, Grayson había tratado a Mary con cierto nivel de respeto y James estaba agradecido por eso, pero no era suficiente. Mary todavía estaba encerrada, todavía la trataban como a una criminal y eso necesitaba cambiar. James se acercó a Grayson con una expresión dura. ¿Cómo está? Grayson miró hacia arriba, sorprendido de ver a James. Está aguantando, señor, pero tiene miedo. James apretó los puños y respiró profundamente. Vamos a sacarla de aquí, oficial, no me importa lo que cueste. Grayson asintió, claramente incómodo con la situación. Haré lo que sea. Puedo ayudar, señor. James apreció el sentimiento, pero las palabras no iban a arreglar esto. Necesitaba acción, necesitaba encontrar una manera de forzar la verdad a la luz y exponer la injusticia que se estaba desarrollando frente a él mientras estaba allí mirando a Mary a través de los barrotes. Un plan comenzó a formarse en su mente. No era suficiente con limpiar su nombre, tenía que asegurarse de que el oficial Daniels y cualquier otra persona involucrada enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Esto no iba a ser barrido bajo la alfombra. James giró sobre sus talones y salió de la estación de policía. Su mente estaba acelerada. Sabía lo que había que hacer y cuando todo terminara, nadie en ese departamento de policía olvidaría el nombre de James Williams. James salió de la estación de policía con la determinación grabada en su rostro. Caminó rápidamente por la calle. Sus pensamientos estaban acelerados. Sabía que simplemente esperar a que se investigara no iba a ser suficiente. La policía no iba a actuar lo suficientemente rápido y cuanto más tiempo permaneciera Mary encerrada, más daño podría hacerse emocional y mentalmente. James no solo estaba pensando en su arresto injusto, estaba pensando en la humillación y el miedo que debía estar sintiendo en esa celda fría y solitaria. Se detuvo junto a su camioneta y respiró profundamente por un momento. Cerró los ojos recordando todas las batallas que había peleado, todas las veces que se había mantenido firme frente a la adversidad. Esto no era diferente, esta era otra batalla, pero esta vez el enemigo no estaba en suelo extranjero, el enemigo estaba parado aquí mismo en su propio país, escondido detrás de una insignia. James no iba a dejar que eso pasara. Se subió a su camioneta y comenzó a conducir, su mente agitada con ideas. Su primera parada fue la casa de un amigo cercano, Henry Walker, otro veterano que había servido junto a él. Henry era un tipo duro, alguien en quien James podía confiar, no importaba lo que habían pasado juntos en las buenas y en las malas en el ejército, y James sabía que podía confiar en él. Ahora la casa de Henry estaba a solo un corto trayecto en auto y en cuestión de minutos James se detuvo frente a la modesta casa. Cuando llamó a la puerta sintió que sus nervios comenzaban a calmarse un poco. Necesitaba hablar de esto con alguien que entendiera. La puerta se abrió y Henry se quedó allí. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro cuando vio a James parado en su porche. James, ¿está todo bien?, preguntó Henry haciéndose a un lado para dejarlo entrar. James negó con la cabeza, tenía la mandíbula apretada. No, no todo está bien. Mary ha sido arrestada. Henry la arrestó injustamente. Los ojos de Henry se abrieron en estado de shock. ¿Por qué? ¿De qué la acusan de estar involucrada en un robo? James respondió, las palabras casi sonando ridículas cuando las dijo en voz alta. Un robo con el que ella no tuvo nada que ver. Todo es por culpa de un policía racista que está fuera de control. Henry le hizo un gesto a James para que se sentara. Cuéntamelo todo. James se sentó y se pasó una mano por el cabello mientras comenzaba a explicar toda la situación. El oficial de arresto. El trato de Daniel hacia Mary. La evidencia endeble y la forma en que el sistema se demoraba en aclarar las cosas. Mientras hablaba, Henry escuchó con atención. Su rostro se ponía más serio a cada minuto. Eso es algo pesado. Henry finalmente dijo recostándose en su silla, pero no me sorprende. He escuchado que cosas como esta suceden con demasiada frecuencia. James asintió. No voy a dejarlo pasar. Henry, Mary es inocente y voy a hacer lo que sea necesario para demostrarlo.
Henry planteó una ceja. Lo que sea necesario, repitió James, firmemente. No estoy hablando solo de liberarla, quiero justicia, y quiero asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Daniels no es apto para usar esa placa, y el departamento debe rendir cuentas por permitir este tipo de comportamiento. Henry suspiró, y se cruzó de brazos. Sabes en lo que te estás metiendo, ¿verdad? Enfrentarse a la policía no es fácil, especialmente cuando se encubren entre sí. Lo sé, James, respondió con voz firme, pero me he enfrentado a probabilidades más difíciles antes. No tengo miedo. Henry asintió lentamente, claramente impresionado por la resolución de James. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu plan? James se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Primero voy a reunir toda la evidencia que pueda. Voy a hablar con los testigos, reunir imágenes de video, lo que sea necesario para probar que Mary no estuvo cerca de ese robo. Entonces voy a hacer esto lo más público posible. Quiero que los medios se involucren, quiero que la gente sepa lo que está pasando. Henry frunció el ceño ligeramente. Los medios, seguro que es una buena idea, es la única forma de presionar al departamento. James explicó, si hacemos suficiente ruido no podrán ignorarlo, y si Daniels piensa que puede salirse con la suya porque tiene una placa, le espera un duro despertar. Henry se sentó y asintió pensativamente. Tienes razón, cuanta más atención le prestes a esto, más difícil será para ellos esconderlo bajo la alfombra. James sonrió sombríamente. Exactamente, voy a forzar su mano, y me voy a asegurar de que Mary salga de la celda con la cabeza en alto. Henry se inclinó hacia adelante juntando sus manos. Muy bien, estoy contigo, James, lo que necesites, solo di la palabra. James sintió una oleada de alivio ante las palabras de Henry. Tener a Henry de su lado le hizo sentir que no estaba luchando esta batalla, solo se puso de pie y estrechó la mano de su amigo firmemente. Gracias, Henry, sabía que podía contar contigo siempre, hermano. Henry respondió, déjame saber cuál es el siguiente paso. Con eso James salió de la casa de Henry con la mente más clara que antes. Tenía un plan y tenía apoyo. Ahora era el momento de dar el primer paso. Su próximo destino era la tienda de conveniencia local donde el supuesto robo había tenido lugar. Se detuvo en el estacionamiento, sus ojos escaneando el área. El lugar parecía tranquilo ahora, pero sabía que había sido una historia diferente esa mañana cuando supuestamente había ocurrido el robo. James salió de la camioneta y entró en la tienda. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró y un joven empleado detrás del mostrador levantó la vista ofreciendo una sonrisa educada. James caminó directamente hacia él, su porte militar imposible de perderse. Disculpe, James, dijo, que necesito preguntarle sobre el robo que sucedió aquí esta mañana. La sonrisa del empleado se desvaneció levemente, reemplazada por una expresión más cautelosa. Sí, fue bastante loco, la policía estaba por todos lados. James asintió, estoy aquí porque mi esposa fue arrestada injustamente por ese robo. Necesito saber si vio algo que pueda ayudar. Prueba su inocencia. Los ojos del empleado se abrieron. Tu esposa, hombre, eso es duro, pero no sé qué puedo decir. No vi mucho. Los policías dijeron que el sospechoso salió corriendo de aquí bastante rápido. ¿Viste al sospechoso en absoluto?, preguntó James con voz tranquila pero firme. El empleado vaciló. Quiero decir, vi a alguien salir corriendo de la tienda, pero todo estaba borroso. Sabes que el tipo llevaba una sudadera con capucha, así que no pude ver bien su rostro. El corazón de Jane se hundió un poco, pero no se rendía. ¿Tienes cámaras de seguridad? ¿Algo que pueda haber captado lo que pasó? El empleado asintió lentamente. Sí, tenemos cámaras, pero la policía ya tomó las imágenes. James sintió una oleada de frustración, pero mantuvo su tono. ¿Incluso hicieron copias de las imágenes o se llevaron todo? Estoy bastante seguro de que hicieron copias. El empleado respondió, puedo consultar con mi gerente si quieres. James asintió. Por favor, hazlo, es importante. El empleado cogió el teléfono y marcó a su gerente explicando la situación. Después de una breve conversación colgó y miró a James. El gerente dice, puedes echar un vistazo a las imágenes, pero tendrás que volver mañana cuando esté aquí. James asintió sintiendo una pequeña sensación de progreso. Gracias, volveré mañana. A la mañana siguiente, James se despertó temprano decidido a continuar su misión de liberar a Mary y sacar a la luz a Justice. Apenas había dormido, su mente corría constantemente con pensamientos de su esposa y lo que debía estar pasando. Cada vez que cerraba los ojos la imaginaba sentada en esa celda. Fría, confundida, herida y asustada. Fue suficiente para alimentarlo con un deseo ardiente de hacer las cosas bien. Después de un desayuno rápido se subió a su camioneta y condujo directo a la tienda de conveniencia. No perdió el tiempo, sabía que cada momento que Mary pasaba encerrada era un momento demasiado largo. Se había hecho una promesa a sí mismo, a ella y a Henry, de que no dejaría piedra sin mover. Iba a ser un paso crucial en ese proceso. Cuando llegó a la tienda, el estacionamiento estaba más ocupado de lo que había estado el día antes, con gente yendo y viniendo mientras recogían su café y bocadillos de la mañana. A James no le importaba la multitud, su concentración era nítida. Entró la campana sonando sobre la puerta como antes y vio al mismo empleado detrás del mostrador, esta vez el gerente, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión seria estaba junto a él. El gerente se acercó a James tan pronto como lo vio. Debe ser el hombre que pregunta por las imágenes de seguridad, ¿verdad?
James asintió. Así es, necesito verlas. El gerente hizo un gesto hacia una puerta en la parte trasera de la tienda. Sígueme, tenemos las imágenes almacenadas en la oficina. James siguió al hombre, su corazón latía con fuerza en su pecho. Estas imágenes podrían cambiar las reglas si hubiera cualquier cosa que probara que Mary no era la responsable. Lo iba a encontrar. La oficina era pequeña y estrecha, con un escritorio abarrotado de papeles y algunas sillas esparcidas en la esquina. Un monitor de computadora mostraba varios ángulos diferentes de la tienda. El gerente se sentó en el escritorio y comenzó a hacer clic en los archivos sacando imágenes del día del robo. Y esta, dijo el gerente mientras en la pantalla mostraba la tienda justo antes de que ocurriera el robo. James se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos mientras miraba las imágenes con atención. La cámara capturó el interior de la tienda, los clientes, el empleado, el registro de las compras. Todo parecía normal, pero entonces una figura entró en escena. Una persona con una sudadera oscura con la capucha bien puesta sobre la cabeza. James sintió que se le aceleraba el corazón. Era el momento en que se podía limpiar el nombre de Mary. La figura caminaba rápidamente por la tienda, se dirigía al mostrador. Incluso desde el ángulo de la cámara, era difícil distinguir rasgos distintivos. La capucha ocultaba la mayor parte del rostro, pero una cosa estaba clara. Esta persona no estaba alegre. Era más alta, su complexión era diferente y sus movimientos no se parecían en nada a los de ella. El corazón de Jane se elevó de esperanza. Esta era una prueba de que ya podía ver cómo esto podía funcionar a favor de Mary. ¿Puedes hacer zoom en eso?, preguntó James con la voz tensa por la anticipación. El gerente asintió y presionó algunos botones para hacer zoom en la figura mientras se acercaban al mostrador. Cuando la cámara enfocó, se hizo aún más evidente que la persona no estaba casada. James sintió una oleada de alivio, pero sabía que esto era solo una cuestión de tiempo. Una pieza del rompecabezas. Las imágenes siguen reproduciéndose mostrando a la persona exigiendo dinero al empleado, agarrando un puñado de efectivo, y luego corriendo fuera de la tienda. Todo duró menos de un minuto, pero fue suficiente para enviar a Mary a la cárcel. Según la endeble identificación hecha por el oficial Daniels, James se recostó en su silla con la mente acelerada. Tenía la prueba que necesitaba, pero ahora tenía que ponerle en las manos adecuadas. La policía no iba a confiar solo en su palabra, especialmente no el oficial Daniels. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a luchar esta batalla, alguien con experiencia legal. ¿Puedo obtener una copia de este metraje?, James le preguntó al gerente. El gerente dudó por un momento mirando a James con preocupación. No quiero involucrarme en ningún problema legal. James rápidamente le aseguró: no te vas a involucrar, se trata de limpiar el nombre de mi esposa. La policía ya tiene su copia del metraje, pero necesitaba demostrar que cometieron un error. El gerente suspiró, pero finalmente asintió. Está bien, te conseguiré una copia. Mientras el gerente trabajaba en hacer una copia del metraje, James se sentó, retrocedió y pensó. En su próximo movimiento, necesitaba un abogado, alguien que pudiera presentar esta evidencia adecuadamente y desafiar las acciones de la policía. Aún no tenía un abogado, pero sabía a quién llamar para pedir consejo. Samantha Lewis, una abogada astuta que había trabajado en casos de veteranos antes. Samantha tenía reputación de ser dura, justa e implacable cuando se trataba de proteger los derechos de sus clientes. James la había conocido hace unos años en un evento de veteranos y guardaba su información de contacto en caso de que alguna vez necesitara ayuda legal. Tenía la sensación de que ahora era el momento de usarla después de obtener la copia del metraje del gerente y agradecerle por su ayuda. James salió de la tienda y sacó su teléfono. Revisó sus contactos hasta que encontró el número de Samantha y luego marcó el teléfono, que sonó 2 veces antes de que una voz profesional respondiera. Samantha Lace habla. Samantha, es James Rocker. Nos conocimos hace unos años en la recaudación de fondos para veteranos, dijo, tratando de mantener la voz firme. Necesito tu ayuda. Mi esposa ha sido arrestada injustamente y tengo evidencia que podría probar su inocencia. Hubo una breve pausa en el otro extremo antes de que Samantha respondiera. Su tono cambió inmediatamente a uno de preocupación. James, recuerdo lo que pasó. James explicó rápidamente la situación y expuso los detalles del arresto de Mary. Las acciones del oficial Daniel y las imágenes de seguridad que mostraban a una sospechosa que claramente no era su esposa. Samantha escuchó atentamente y James pudo escucharla garabateando notas mientras hablaba. Esto suena como un grave error judicial. Samantha dijo, después de que terminó, tomaré el caso, necesitamos poner ese metraje en manos de las personas adecuadas y debemos presionar para la liberación de Mary lo antes posible. James sintió una ola de alivio que lo invadió. Gracias, Samantha, lo aprecio. Esto es más de lo que puedo decir, no lo menciones. Samantha respondió, comenzaré a trabajar en esto de inmediato. Reunámonos mañana por la mañana, y podemos repasar todo en detalle. Traeré un agente de investigación para que nos ayude a investigar más a fondo a este oficial, Daniels. 2. Si tiene antecedentes de mala conducta,
Los encontraremos. James colgó el teléfono sintiendo una renovada sensación de esperanza con Samantha de su lado y el metraje en la mano. Finalmente sintió que tenía las herramientas para contraatacar, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por delante. La mañana siguiente llegó rápidamente, y James sintió una renovada sensación de determinación. Había pasado la noche preparándose para su reunión con Samantha, repasando los detalles de lo que le había sucedido a Mary, y reuniendo todas las pruebas que tenía el metraje de seguridad. Estaba a salvo en su posesión, y sabía que iba a ser la clave para cambiar toda esta situación, pero eso no detuvo la persistente sensación en el fondo de su mente. Todavía había mucho por hacer y cada minuto que Mary pasaba encerrada se sentía como una vida. James llegó a casa de Samantha, oficina en el centro, un edificio modesto que desprendía un aire de profesionalismo y determinación. El letrero afuera decía Samantha Lewis, abogada, y James sintió un rayo de esperanza al saber que esta era la mujer que podría ayudar a liberar a su esposa. Entró y fue recibido por una recepcionista amable que lo condujo a la oficina de Samantha. Samantha ya lo estaba esperando sentada detrás de un gran escritorio de madera, sus anteojos posados en la punta de su nariz mientras revisaba algunos documentos. Levantó la vista y sonrió cuando J. James entró en la habitación haciéndole señas para que tomara asiento frente a ella. James, me alegro de verte, lo saludó calurosamente. Ya comencé a buscar en el registro del oficial Daniel. Es interesante, por decirlo menos. James levantó una ceja. Es interesante cómo Samantha sacó un archivo de su escritorio y se lo deslizó. Daniels tiene un historial de quejas presentadas en su contra, varias acusaciones de fuerza excesiva, perfil racial y arrestos injustos. Ninguno de ellos ha llevado a consecuencias graves, aunque parece que siempre se las ha arreglado para pasar desapercibido. James sintió que su ira aumentaba de nuevo. Por supuesto, este es exactamente el tipo quien podría atacar a alguien como Mary. Pensó que podría salirse con la suya como lo hizo antes. Samantha asintió. Es probable, pero con estas imágenes de seguridad tenemos un caso sólido para desafiarlo y limpiar el nombre de Mary. También tendremos que seguir investigando su pasado. Si podemos demostrar un patrón de mala conducta, fortalecerá nuestro argumento. James le entregó la unidad USB que contiene las imágenes de la tienda. Aquí está el metraje. Muestra al verdadero sospechoso y definitivamente no lo es. La figura es más grande. Su complexión es diferente. No hay forma de que sea ella. Samantha tomó la unidad y la insertó en su computadora portátil. Observó las imágenes con atención y asintió con la cabeza en señal de acuerdo mientras James señalaba los detalles. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo con tono firme. Presentaré una moción para que liberen a Mary bajo fianza de inmediato. Entonces comenzaremos a trabajar en una investigación completa sobre Daniels. James sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Gracias, Samantha, solo la quiero en casa. No debería tener que sentarse en esa celda por algo que no hizo. Samantha lo miró a los ojos, su expresión seria. Vamos a sacarla, pero quiero ser claro, esto no será fácil. El oficial Daniels probablemente haya cubierto sus huellas y el departamento puede dudar en admitir cualquier irregularidad, pero tenemos la evidencia y la vamos a usar. James asintió, completamente consciente de la batalla cuesta arriba que enfrentaban, pero con Samantha a su lado murió. Se sintió más confiado que nunca después de su reunión. James salió de la oficina de Samantha sintiéndose ansioso y esperanzado. Sabía que las cosas iban en la dirección correcta, pero la lucha estaba lejos de terminar. No podía dejar de pensar en Mary sentado en esa fría celda rodeado de extraños, preguntándose cuándo podría volver a casa. Eso lo consumía, pero se recordó a sí mismo que estaban haciendo todo lo posible para sacarla. Más tarde ese día, James regresó, se dio la vuelta a casa y se sentó en la mesa de la cocina mirando su teléfono, que había hecho un montón de llamadas en los últimos días, familiares, amigos, incluso algunos de sus viejos compañeros militares, pero ahora había una llamada más que tenía que hacer. Era alguien con quien no había hablado en mucho tiempo, pero sabía que podría ser un aliado valioso. En esta situación, el capitán Stevens había sido el oficial al mando de James cuando sirvió en el ejército, un hombre severo pero justo. Stevens siempre había respetado a James por su dedicación y lealtad. No se habían mantenido en contacto cercano desde que James se retiró, pero si había una persona que podía ayudarlo a navegar por este lío legal, era Stevens. Tenía conexiones, influencia y experiencia en el trato con sistemas burocráticos. James tituló el número y esperó mientras sonaba el teléfono. Después de unos momentos, una voz familiar respondió. Stevens, hablando. Capitán Stevens, es James Rocker. Hubo una pausa en el otro extremo antes de que Stevens respondiera. Su voz se llenó de reconocimiento. James, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? He estado mejor. James admitió que necesito su ayuda, señor. Mi esposa ha sido arrestada injustamente y estoy tratando con un oficial racista que está tratando de enterrar el tono de verdad de Steven inmediatamente se puso serio. Cuéntame todo. James explicó toda la situación, desde el arresto de Mary por parte del oficial Daniel hasta la evidencia que había reunido con la ayuda de Samantha.
Stevens escuchó atentamente sin interrumpir ni una vez mientras James derramaba su frustración y enojo. Cuando James terminó, Steven habló, su voz se llenó de resolución. James, sabes que siempre te he respaldado, esto es inaceptable y no lo toleraré. Tengo algunos amigos en el departamento de policía, personas que pueden ayudarnos a aplicar presión y asegurarnos de que este caso reciba la atención que merece. James sintió que se le quitaba un peso de encima. Gracias, señor. No sé qué más hacer. Estamos presentando mociones y reuniendo evidencia, pero parece que está tomando una eternidad. No te preocupes. Stevens le aseguró que haré algunas llamadas, haremos que esto avance más rápido. Mientras tanto, sigue trabajando con tu abogado y asegúrate de que toda tu evidencia sea hermética. Este oficial debe rendir cuentas. James le agradeció nuevamente. Antes de colgar, sintió una sensación de alivio y saber que Stevens estaba de su lado. Tener a alguien con sus conexiones y experiencia sería invaluable en esta lucha, pero incluso con todo el apoyo, James sabía que todavía se enfrentaban a un poderoso sistema que había estado protegiendo al oficial Daniels durante años. El resto del día pasó lentamente. James se ocupó de pequeñas tareas en la casa, cualquier cosa para evitar que su mente se detuviera en el hecho de que Mary todavía estaba tras las rejas. Habló con Samantha nuevamente por la noche y ella confirmó que la moción de fianza se había presentado ahora, solo era cuestión de esperar la respuesta de la corte esa noche. Mientras James yacía en la cama, pensó en todo lo que había sucedido, había librado muchas batallas en su vida, tanto en el campo de batalla como fuera de él, pero esta se sentía diferente, era personal de una manera que nunca había esperado experimentar antes y, si bien siempre había estado preparado para una pelea, esta lo iba a poner a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. A la mañana siguiente, James se despertó temprano, su mente corría con pensamientos sobre lo que se avecinaba. Al escuchar a Mary's Vale, no pudo quitarse de encima la incómoda sensación de que las cosas podían salir mal, pero dejó esos pensamientos de lado. Hoy se trataba de llevar a Mary a casa y no podía permitirse el lujo de dejar que la duda se apoderara de él. Después de un desayuno rápido, se dirigió al juzgado. El lugar estaba lleno de gente esperando su turno para ver a un juez. James escaneó la habitación y vio a Samantha en la esquina hojeando una pila de papeles. Levantó la vista y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Buenos días, James, dijo con voz firme, nos levantamos pronto. Tengo todo listo para la audiencia de fianza. Las pruebas que presentamos deberían ser un caso sólido para la liberación de Mary. James asintió tratando de mantener sus nervios bajo control. Había estado en la corte antes, pero nunca por algo como esto. La idea de que Mary fuera tratada como una criminal todavía era difícil de asimilar. Minutos después, comenzó la audiencia de Vale. Mary fue escoltada a la sala del tribunal con un mono naranja. Sus manos estaban encadenadas frente a ella. James sintió una punzada de tristeza y enojo al verla así. Mary siempre había sido fuerte e independiente, pero hoy se veía derrotado, cansado de pasar noches en la cárcel. El juez, un hombre de aspecto severo con cabello canoso, revisó el caso. El oficial Daniels también estaba presente de pie a un lado con un aire de arrogancia que hizo que James apretara los puños. Samantha se puso de pie y comenzó su argumento presentando la evidencia que habían reunido, incluido el video de seguridad que mostraba claramente que Mary no era la sospechosa. Su señoría. Samantha comenzó con confianza. Tenemos evidencia clara que prueba que mi cliente Mary Rooker fue arrestada injustamente. El video de seguridad de la tienda muestra a un individuo completamente diferente cometiendo el crimen. Está claro que el oficial Daniels cometió un grave error al identificar a mi cliente. El juez levantó una ceja mirando el video que se reproducía en una pantalla. La habitación estaba en silencio mientras se reproducía el video mostrando una figura alta que claramente no se parecía a Mary en nada. James sintió un destello de esperanza cuando el juez se inclinó hacia adelante observando de cerca al oficial Daniels. Sin embargo, permaneció impasible, ni siquiera miró la pantalla. Era como si supiera que podía salirse con la suya, como si nada pudiera tocarlo. Esa actitud engreída era exasperante, y James tuvo que obligarse a mantener la calma. Samantha continuó dada la abrumadora evidencia de su inocencia. Solicito respetuosamente que el tribunal libere a la señora Rooker bajo fianza mientras continuamos preparándonos para el juicio. El juez se reclinó en su silla y golpeó su escritorio con una pluma mientras consideraba la solicitud durante lo que pareció una eternidad. La sala del tribunal permaneció en silencio. James contuvo la respiración rezando para que el juez entrara en razón y concediera la liberación de Mary. Finalmente, el juez habló. Revisé la evidencia presentada y está claro que hay dudas significativas sobre la participación de la señora Rooker en este crimen. Concedo la fianza de $10,000. James exhaló un alivio que lo inundó. Samantha le dio un pequeño asentimiento indicando que lo habían hecho. Mary iba a ser liberada. La cantidad era alta, pero James estaba preparado para ello.
Pagaría lo que fuera necesario para que su esposa regresara a casa mientras se llevaban a Mary para ser procesada para su liberación. James salió corriendo para hacer los arreglos para el pago de la fianza. Sus antiguas conexiones militares aparecieron una vez más. Unas pocas llamadas telefónicas después, el dinero fue transferido al tribunal y en cuestión de horas Mary estaba saliendo de la cárcel por fin libre. James la estaba esperando en la entrada y cuando lo vio corrió a sus brazos, las lágrimas brotaron de los ojos de ambos mientras abrazaban el peso de los últimos días cayendo sobre ellos. Mary se aferró a él, su cuerpo temblaba de alivio y cansancio. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto, susurró James, abrazándola fuerte. Voy a asegurarme de que Daniels pague por lo que ha hecho. Mary se apartó un poco mirándolo con ojos cansados. Solo quiero ir a casa, James, nunca he estado tan asustado en mi vida, lo sé, dijo James suavemente apartando un mechón de cabello de su rostro. Superaremos esto, vamos a luchar contra esto juntos. Se dirigieron a casa. El viaje de regreso se llenó de una conversación tranquila. Mary le contó sobre su tiempo en la cárcel, el miedo y la confusión que tenía. James se sintió tratado como un criminal. James escuchó la ira hirviendo debajo de la superficie. Nunca se había sentido tan impotente en su vida. Pero eso iba a cambiar una vez que llegaran a casa. James se aseguró de que Mary estuviera cómoda antes de dirigirse a su oficina. Necesitaba continuar la lucha. El historial de mala conducta del oficial Daniel estaba a punto de hacerse público y James estaba decidido a exponer al oficial por quién era realmente. James pasó los siguientes días trabajando estrechamente con Samantha. Comenzaron a recopilar testimonios de personas que también habían sido injustamente atacadas por Daniels. Una historia tras otra pintaba la imagen de un hombre al que se le había permitido abusar de su poder sin consecuencias. Era exasperante pero también motivador. James sintió un renovado sentido de propósito sabiendo que estaban en el camino correcto. Durante este tiempo, los medios comenzaron a interesarse en el caso de Mary. Se había corrido la voz sobre el arresto injusto y los periodistas estaban ansiosos por cubrir la historia. Samantha advirtió a James y Mary que tuvieran cuidado con la prensa, pero ambos sabían que la atención pública podría ayudar a aplicar presión sobre el departamento de policía. Una noche, un equipo de noticias local se presentó en su puerta solicitando en una entrevista. Mary dudó un poco. No quería que su rostro apareciera en la televisión como la víctima de un arresto injusto, pero después de pensarlo un poco, aceptó que ya no se trataba solo de ella, se trataba de exponer la corrupción dentro de la fuerza policial. La entrevista se transmitió esa noche con Mary contando su terrible experiencia y la injusticia que había enfrentado. James se sentó a su lado con su mano apoyada en la de ella mientras ella hablaba con calma y claridad a pesar de las emociones que hervían bajo la superficie. La reacción fue inmediata. Los espectadores inundaron la estación con mensajes de apoyo y las redes sociales se iluminaron con indignación por la situación. La presión estaba aumentando, pero James sabía que esto era solo el comienzo. Todavía había mucho por descubrir y el oficial Daniels no iba a dar marcha atrás fácilmente. A medida que pasaban los días, James siguió trabajando. Él y Samantha presentaron una queja oficial ante la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía, exigiendo una investigación sobre la conducta de Daniel. Las ruedas de la justicia eran lentas, pero estaban girando. El caso estaba ganando impulso. El arresto injusto de Mary había conmovido a la opinión pública y la cobertura de los medios solo se sumó a la creciente presión sobre la policía. Departamento James y Samantha continuaron su incansable búsqueda de justicia decididos a responsabilizar al oficial Daniels. Una fría mañana, Samantha llamó a James con noticias urgentes. James, tengo algo importante. Asuntos Internos está iniciando una investigación oficial sobre el oficial Daniels. Esta es nuestra oportunidad de presionar más. Han pedido evidencia adicional y declaraciones de testigos. James se sintió aliviado al saber que se estaban tomando medidas, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ya había recopilado varias declaraciones de personas que habían sido maltratadas por Daniels en el pasado. Ahora necesitaba asegurarse de que la investigación fuera exhaustiva. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. James y Samantha trabajaron incansablemente revisando registros, entrevistando a testigos y preparando documentos. Estaban enfocados en construir un caso sólido contra Daniels. El objetivo era demostrar que esto no era solo un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de mala conducta. Mientras tanto, Mary estaba tratando de adaptarse a la vida en casa. El estrés de las últimas semanas había pasado factura. Pasaba sus días descansando y trabajando para recuperar su fuerza. James se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, a menudo quedándose despierta hasta tarde para ayudar con papeleo o para investigar nuevas pistas. Una noche James recibió una visita inesperada. Era uno de los antiguos colegas de Daniel, el oficial Brian Cole, que se había presentado con información sobre el comportamiento del oficial. Brian se había retirado de la fuerza unos años antes, pero se había mantenido en contacto con algunos de sus antiguos contraltos. Estaba preocupado por las historias que había escuchado sobre Daniels y quería ayudar.
He estado siguiendo su caso, Brian dijo con voz seria. Quiero que sepa que Daniels tiene un largo historial de abuso de comportamiento. Lo vi de primera mano cuando trabajamos juntos. Siempre se apresuraba a usar la fuerza excesiva y tenía un verdadero chip en su hombro. James escuchó atentamente. Este era exactamente el tipo de testimonio que necesitaban para construir un caso más sólido contra Daniels. ¿Por qué te presentas ahora?, James le preguntó a Brian. Me jubilé porque ya no soportaba trabajar con él, pero ver lo que le ha hecho a tu esposa es demasiado. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudarte. Brian aceptó dar una declaración formal a Asuntos Internos detallando sus experiencias con Daniels. Este fue un paso crucial ya que agregó credibilidad a las denuncias de mala conducta e ilustró un patrón de comportamiento. James y Samantha trabajaron con Brian para garantizar que su testimonio fuera lo más detallado e impactante posible. Mientras la investigación sobre Daniels estaba en marcha, los medios continuaron cubriendo la historia. La entrevista de Mary había provocado una indignación generalizada y muchas personas se unieron a su causa. Se organizaron manifestaciones públicas para exigir justicia y pedir el fin de la mala conducta policial. La presión sobre el departamento de policía era inmensa. En medio de todo esto, James se acercó a Ed por un grupo activista local. Querían apoyar el caso de Mary y ayudar a difundir la palabra sobre las injusticias que enfrentan muchas personas en las manos de oficiales corruptos. El grupo tenía recursos y conexiones que podrían ser fundamentales para impulsar un cambio real. James se reunió con los activistas y discutió sus planes. Acordaron colaborar para generar conciencia y movilizar el apoyo de la comunidad. El grupo organizó manifestaciones, creó campañas en las redes sociales y trabajó para hacer llegar la historia a una audiencia más amplia a medida que pasaban los días. La investigación sobre el oficial Daniels comenzó a revelar más sobre sus acciones cuestionables. Asuntos Internos entrevistó a numerosos testigos, incluidos aquellos que anteriormente habían tenido demasiado miedo de presentarse. La conducta de Daniels estaba siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor. Una tarde, James recibió una llamada de Samantha. Tenemos una gran oportunidad, dijo que su voz estaba llena de emoción. Asuntos Internos acaba de entrevistar a un ex sospechoso de Daniels que fue obligado a confesar un crimen que no cometió. Esta podría ser la clave para mostrar el patrón de abuso de Daniel. James sintió una oleada de esperanza. La nueva evidencia podría fortalecer significativamente su caso. Se prepararon para trabajar con el sospechoso asegurándose de que su testimonio fuera preciso y convincente. La historia del ex sospechoso se alineaba con el patrón de mala conducta que habían estado documentando, agregando peso a sus afirmaciones. Como la investigación progresó, James siguió concentrado en el objetivo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que cada pieza de evidencia y cada testimonio de testigos eran vitales. La lucha por la justicia para Mary se estaba convirtiendo en una lucha más grande contra la corrupción sistémica, y James estaba decidido a llevarla a cabo. El apoyo de la comunidad a Mary sigue siendo fuerte y James utilizó este impulso para mantener la presión sobre el departamento de policía. Habló en manifestaciones, participó en entrevistas y trabajó incansablemente para mantener al público involucrado e informado a pesar del progreso. James era consciente de que todavía había muchos desafíos por delante. El oficial Daniels no se rendiría fácilmente y el camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero con cada paso que daban, James se sentía más decidido a llegar hasta el final. Cuando la investigación llegó a un punto crítico, James y Samantha esperaban los hallazgos con gran expectación. Sabían que los próximos pasos podrían ser fundamentales en su búsqueda de justicia. La batalla contra la mala conducta corrupta estaba lejos de terminar y James estaba listo para enfrentar lo que viniera después. La investigación sobre el oficial Daniels estaba en los titulares. Los medios de comunicación seguían de cerca cada desarrollo y el interés público en el caso estaba en un punto crítico. La presión sobre el departamento de policía estaba en su punto más alto y Daniels estaba sintiendo la presión. Había contratado a un abogado de alto perfil para defenderlo, pero James confiaba en su caso. Una mañana fresca, Samantha llamó a James con una actualización. James, tenemos una reunión crucial con Asuntos Internos hoy. Pidieron discutir los últimos hallazgos y los próximos pasos. Este podría ser un punto de inflexión. James sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. La reunión con Asuntos Internos fue una oportunidad importante para sacar adelante su caso. Pasó la mañana preparando, revisando toda la evidencia que habían reunido y organizando las declaraciones de los testigos. Cuando llegó el momento, James y Samantha llegaron a la oficina de Asuntos Internos. La sala era grande y formal con una mesa larga en el centro y varios oficiales sentados en un extremo. James respiró profundamente y se sentó listo para presentar su caso. La jefa de Asuntos Internos, una mujer severa llamada Oficial Davis, les dio la bienvenida. Gracias por venir. Hemos estado revisando la evidencia y las declaraciones de los testigos. Queremos escuchar su perspectiva sobre la situación actual y discutir el camino a seguir.
Samantha tomó la iniciativa presentando la evidencia de manera clara y detallada, destacó el patrón de mala conducta del oficial Daniels y enfatizó la importancia de responsabilizarlo. James la apoyó con información adicional y respondió preguntas sobre los testigos y sus testimonios. El oficial Davis escuchó atentamente su expresión, serio, apreciamos la minuciosidad de su investigación, este es un caso complejo y debemos asegurarnos de que se examine cada detalle, realizaremos más entrevistas y revisaremos toda la evidencia antes de tomar cualquier decisión. James asintió, entendiendo la necesidad por nuestra minuciosidad, nos comprometemos a llevar esto a cabo. Ya no se trata solo de Mary, se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó. Cuando salieron de la reunión, James y Samantha sintieron una sensación de optimismo cauteloso. La investigación estaba progresando y el equipo de asuntos internos parecía comprometido a llegar al fondo del asunto, pero sabían que aún había desafíos por delante. Esa tarde, James recibió una llamada de uno de los activistas comunitarios. James, tenemos una pista sobre un nuevo testigo que podría tener información crucial sobre el comportamiento de Daniel. Están dispuestos a presentarse, pero están nerviosos por involucrarse. James organizó una reunión con el nuevo testigo, un joven llamado Alex que había sido víctima de las tácticas agresivas de Daniel. Alex dudó, pero aceptó compartir su historia. Contó un incidente en el que Daniel había usado fuerza excesiva durante una parada de tráfico de rutina que llevó a que se presentaran cargos falsos en su contra. El testimonio de Alex fue poderoso, se alineó con los otros relatos de la mala conducta de Daniel y agregó más peso al caso. James y Samantha trabajaron con Alex para asegurarse de que su declaración fuera detallada y precisa, sabiendo que podría ser un pieza clave de evidencia. Los medios continuaron cubriendo el caso extensamente. Los informes del comportamiento abusivo del oficial Daniel y el arresto injusto de Mary se estaban extendiendo por todas partes. El apoyo público para Mary estaba creciendo y más personas se pronunciaban en contra de las acciones del departamento de policía. James estaba ocupado manejando entrevistas y hablando en eventos comunitarios, abogando por la justicia y la transparencia. Mary, mientras tanto, estaba tratando de encontrar algo parecido a la normalidad en su vida. Pasó tiempo con amigos y familiares, enfocándose en su recuperación y tratando de mantenerse positiva a pesar de la batalla legal en curso. Una noche, mientras James estaba preparando la cena, recibió otra llamada de Samantha. Acabamos de recibir nueva información, dijo, su voz tensa. Parecía que Daniels podría haber estado involucrado en otros incidentes que no fueron reportados. Necesitamos verificar esto rápidamente. James Hart corrió. Si pudieran descubrir más evidencia de la mala conducta de Daniel, podría hacer una gran diferencia en el caso. Él y Samantha inmediatamente comenzaron a trabajar en rastrear las nuevas pistas y entrevistar a testigos adicionales. La investigación estaba tomando vida propia con cada nueva pieza de evidencia que se sumaba al caso contra Daniels. James sintió una mezcla de cansancio y determinación. Los acercaba a exponer la verdad, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. A medida que pasaban los días, la tensión seguía aumentando. La presión sobre el oficial Daniels era inmensa, y James podía sentir que se estaba volviendo más desesperado. Los siguientes pasos en la investigación serían cruciales, y James estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con cada nuevo desarrollo, las apuestas se hacían más altas. James sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y él seguía comprometido a llevarla hasta él. James respiró profundamente y se sentó listo para presentar su caso. La jefa de asuntos internos, una mujer severa llamada oficial Davis, les dio la bienvenida. Gracias por venir, hemos estado revisando la evidencia y las declaraciones de los testigos, queremos escuchar su perspectiva sobre la situación actual y discutir el camino a seguir. Samantha tomó la iniciativa presentando la evidencia de manera clara y detallada, destacó el patrón de mala conducta del oficial Daniels y enfatizó la importancia de responsabilizarlo. James la apoyó con información adicional y respondió preguntas sobre los testigos y sus testimonios. El oficial Davis escuchó atentamente su expresión, serio, apreciamos la minuciosidad de su investigación, este es un caso complejo y debemos asegurarnos de que se examine cada detalle, realizaremos más entrevistas y revisaremos toda la evidencia antes de tomar cualquier decisión. James asintió, entendiendo la necesidad por nuestra minuciosidad, nos comprometemos a llevar esto a cabo. Ya no se trata solo de Mary, se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó. Cuando salieron de la reunión, James y Samantha sintieron una sensación de optimismo cauteloso. La investigación estaba progresando y el equipo de asuntos internos parecía comprometido a llegar al fondo del asunto, pero sabían que aún había desafíos por delante. Esa tarde, James recibió una llamada de uno de los activistas comunitarios. James, tenemos una pista sobre un nuevo testigo que podría tener información crucial sobre el comportamiento de Daniel. Están dispuestos a presentarse, pero están nerviosos por involucrarse.
James organizó una reunión con el nuevo testigo, un joven llamado Alex, que había sido víctima de las tácticas agresivas de Daniel. Alex dudó, pero aceptó compartir su historia. Contó un incidente en el que Daniel había usado fuerza excesiva durante una parada de tráfico de rutina que llevó a que se presentaran cargos falsos en su contra. El testimonio de Alex fue poderoso, se alineó con los otros relatos de la mala conducta de Daniel y agregó más peso al caso. James y Samantha trabajaron con Alex para asegurarse de que su declaración fuera detallada y precisa, sabiendo que podría ser una pieza clave de evidencia. Los medios continuaron cubriendo el caso extensamente. Los informes del comportamiento abusivo del oficial Daniel y el arresto injusto de Mary se estaban extendiendo por todas partes. El apoyo público para Mary estaba creciendo y más personas se pronunciaban en contra de las acciones del departamento de policía. James estaba ocupado manejando entrevistas y hablando en eventos comunitarios, abogando por la justicia y la transparencia. Mary, mientras tanto, estaba tratando de encontrar algo parecido a la normalidad en su vida. Pasó tiempo con amigos y familiares, enfocándose en su recuperación y tratando de mantenerse positiva a pesar de la batalla legal en curso. Una noche, mientras James estaba preparando la cena, recibió otra llamada de Samantha. Acabamos de recibir nueva información, dijo, su voz tensa. Parecía que Daniels podría haber estado involucrado en otros incidentes que no fueron reportados. Necesitamos verificar esto rápidamente. James Hart corrió. Si pudieran descubrir más evidencia de la mala conducta de Daniel, podría hacer una gran diferencia en el caso. Él y Samantha inmediatamente comenzaron a trabajar en rastrear las nuevas pistas y entrevistar a testigos adicionales. La investigación estaba tomando vida propia con cada nueva pieza de evidencia que se sumaba al caso contra Daniels. James sintió una mezcla de cansancio y determinación. Los acercaba a exponer la verdad, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. A medida que pasaban los días, la tensión seguía aumentando. La presión sobre el oficial Daniels era inmensa, y James podía sentir que se estaba volviendo más desesperado. Los siguientes pasos en la investigación serían cruciales, y James estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con cada nuevo desarrollo, las apuestas se hacían más altas. James sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y él seguía comprometido a llevarla hasta él. El departamento de policía comenzó a implementar nuevos programas de capacitación y políticas para abordar el sesgo racial y mejorar la rendición de cuentas. James y Samantha se mantuvieron involucrados, asegurándose de que los cambios sucedieran como se prometió. Aunque Mary todavía lidia con las secuelas emocionales del arresto injusto, encontró consuelo al ver el progreso. El apoyo de James, Samantha y la comunidad le dieron esperanza. Un día, James recibió una llamada del oficial Davis. James quería informarle que los nuevos programas de capacitación están recibiendo comentarios positivos y estamos viendo algunas mejoras tempranas. Gracias por su paciencia y apoyo continuo. James se sintió alentado por la noticia. Los cambios fueron un paso en la dirección correcta y se mantuvo comprometido a asegurarse de que condujeran a mejoras reales. Él y Samantha continúan trabajando con el departamento de policía y los grupos comunitarios para vigilar el progreso y garantizar la rendición de cuentas. El arresto injusto de Mary se había convertido en un punto de inflexión para el departamento de policía. Destacó la necesidad de cambio y mostró cómo la persistencia y la defensa podían conducir a reformas significativas. A medida que el caso llegaba a su fin y el enfoque se desplazaba a la implementación de las nuevas políticas. James y Mary esperaban con esperanza que el viaje hubiera sido duro, pero había provocado un cambio real y había establecido un estándar para el manejo de la mala conducta policial. James y Samantha sabían que todavía había trabajo por hacer. La lucha por la justicia y la reforma estaba en curso, pero tenían la esperanza de que las lecciones de este caso ayudaran a crear un sistema más justo y equitativo para todos. Con el caso resuelto con cambios en progreso, James y Mary finalmente podían comenzar a avanzar. La experiencia había demostrado su fuerza y determinación, y mostró cómo un individuo comprometido y una comunidad solidaria podían marcar una diferencia real en la lucha contra la injusticia.